En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Nuevamente estoy en sus hogares, hermano, para continuar el estudio del libro de los Hechos, de cómo el Espíritu Santo ha actuado, ministrado, se ha movido a través de toda la historia bíblica. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se ve que el ejecutor de la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Porque Pablo dice en Corintios que el Espíritu es el Señor, y donde está el Señor hay libertad. Se menciona que el Espíritu Santo es Dios y es creador, y que tiene todas las manifestaciones y todas las condiciones de una persona, y que es divino, y que también Jesucristo creó todas las cosas visibles e invisibles, las cosas que están en el cielo y en la tierra, y que el Padre se manifiesta como creador. Así que esto es un gran misterio, se le llama el misterio de la Trinidad. Y el Espíritu Santo ha ejecutado la voluntad de Dios a través de toda la historia. Fue el Espíritu Santo quien creó los cielos y la tierra y puso orden en una tierra que estaba desordenada y vacía. Es el Espíritu Santo que ha reposado sobre los siervos y siervas del Señor en toda la historia de las Sagradas Escrituras. Y es el Espíritu Santo que está en nosotros, obrando en nosotros. Es Dios mismo que ha venido a morar en nosotros. ¿No cree usted, amado hermano y hermana, que esto es un enorme privilegio, un grandísimo honor, que Dios esté dentro de nosotros? Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el Consolador, el Dios Todopoderoso, habite en comunión con nosotros. Eso es un enorme privilegio y un gran misterio. Y que nosotros debemos de tener íntima comunión con el Espíritu, y que esa comunión, esa amistad, esa relación, interrelación con el Espíritu Santo tiene demandas éticas. Debemos de obedecer al Señor, debemos de vivir una vida de justicia, de obediencia y de santidad. No debemos de ninguna manera contristar al Espíritu Santo de Dios, que nos ha sellado y nos ha sellado a nosotros porque somos pertenencia de Dios para el día de la redención, o sea, el día de la resurrección. No debemos de apagar el Espíritu Santo, debemos de avivar los dones, las capacidades que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. En el libro de los Hechos hay varios resúmenes breves de cómo es que la iglesia crecía y cuál era la condición de la iglesia primera, la iglesia del primer siglo. Entonces dice aquí que en el capítulo 5, verso 12 en adelante, que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. Estas señales y prodigios eran las manifestaciones del poder de Dios. Dice, se hacían señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, unánimes en la puerta del templo. De los demás dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa.
y los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Las mujeres se entregaban al Señor, los hombres también. Familias enteras, los hijos se entregaban al Señor. Había un avivamiento. Y ese avivamiento era evidente porque el poder de Dios se manifestaba allí. Era el poder del Espíritu Santo. Porque todos los que creían en el Señor eran llenos del Espíritu y se cumplía lo que decía allí, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, diariamente se convertía la gente. Todo el mundo estaba lleno de gozo, todo el mundo estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo impulsaba a la gente a dar testimonio de Cristo y familias enteras se entregaban a Cristo. Todo el mundo era como una especie de misionero. Nadie callaba, todo el mundo hablaba, estaban llenos de gozo, estaban llenos de poder, estaban llenos del Espíritu Santo. Y el número de los que creían en el Señor aumentaba más en gran manera, así de hombres como de mujeres. Tanto era la manifestación del poder de Dios que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de los enfermos. ¿Y por qué ponían eso? ¿Se imaginan ustedes cómo estaba Pedro lleno del Espíritu Santo? Que aún la sombra estaba saturada del poder. Y cuando la sombra daba sobre una de las personas postradas allí en la orilla de la calle, la persona se sanaba, se levantaba de sus lechos y de sus camas. Habían paralíticos que caminaban, enfermos a punto de morir que eran prácticamente como si resucitaran. Había una grandísima manifestación del poder de Dios. Y cuando la gente ve el poder de Dios manifestado, su fe se acrecienta. Su fe se acrecienta. A lo largo de los relatos bíblicos de cómo Dios se manifestó a su pueblo, nosotros vemos que Dios manifestó su poder en el Antiguo Testamento. Sacó con brazo fuerte, sacó con gran poder a su pueblo de Israel de la esclavitud. Esa generación de israelitas liberados de la esclavitud de Egipto y del faraón, esa generación fue testigo del poder de Dios. Y usted va a ver que en el tiempo de los jueces, en el tiempo también de los profetas, el poder de Dios se manifestó. Y provenían así, viendo el poder de Dios, la gente afirmaba su fe en Dios y habían grandes avivamientos, como en el caso de Elías, que retó a los profetas de Baal y dijo: el Dios que haga llover fuego y queme el altar y el sacrificio, ese es el verdadero Dios. Y ustedes ya saben la historia, hasta echó agua. ¿Y cómo se manifestó el poder de Dios? ¿Y qué dijo el pueblo cuando vio el poder de Dios? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Sacaban pues los enfermos a las calles y los ponían en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y vea la conclusión:
y todos, absolutamente todos serán sanados. Alguno podría decir, eso era en el tiempo pasado, ahora ya no. Bueno, en el tiempo pasado y aún más pasado, más anterior a los tiempos del Nuevo Testamento, Dios manifestó su poder. Pero el poder de Dios se manifiesta, hermanos, cuando hay fe. Cuando el pueblo de Dios le cree a Dios y cree sus promesas. Cuando el pueblo de Dios cree que Dios es un Dios todopoderoso, capaz de resucitar de los muertos, capaz de sanar. En la incredulidad no hay manifestación de Dios. Dios no puede ministrar su poder, su benevolencia, su bondad, su sanidad, su liberación. Dios no la puede manifestar a través de la incredulidad. Es a través de la fe. Y en el libro de los Hechos vemos a una iglesia llena de fe. Vemos a una iglesia que creía que Dios se estaba manifestando. Pero hoy en día hay algunos que predican desde los púlpitos que Dios no hace milagros, que Dios no sana. Predican un Dios débil, un Dios que no quiere sanar y liberar a su pueblo, porque hay incredulidad en el púlpito. Muchos predican la incredulidad. Y el pueblo ha escuchado a estas personas incrédulas, que probablemente algunos de ellos ni sean cristianos, y creen que Dios ya no se manifiesta, que ya Dios no habla, que ya Dios no actúa. Y no es así, hermanos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y es el mismo hoy y será el mismo mañana. Él no cambia. Él es el mismo. El mismo Dios todopoderoso que actuó en el pasado, actúa ahora en el presente y actuará en el futuro. Y a medida que la humanidad se hace más vieja, mayor pecado, mayor maldad, mayor manifestación de la maldad. Por lo tanto, mayor debe de ser el poder y la gracia de Dios. Y así es, en efecto. Si hoy hay grandes manifestaciones de brujos, de chamanes, de brujas, de hechicerías, de encantamientos, si ahora la gente se vincula con los poderes del diablo, mayor es la manifestación del evangelio y del poder del evangelio para salvar, para liberar. Así que creamos la Biblia. La Biblia dice esto y debemos de creerlo. Sometámonos a la autoridad de la Biblia. Sometámonos a la autoridad de Dios. Y el diablo huirá de nosotros. Y de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén. Había un avivamiento. Los apóstoles estaban en Jerusalén y había una grande manifestación del poder de Dios, de los dones. Y Pedro se mantenía en oración y en la palabra, consagrados, entregados totalmente, horas y horas de oración. Porque Pedro había dicho, no nos vamos a dedicar a asuntos administrativos, nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Y quizás nuestra debilidad, nuestros ministerios carentes de poder, se debe precisamente a que no hemos hecho lo que hacían los apóstoles. La palabra y la oración y la palabra.
Y también esa oración era acompañada muchas veces con ayunos. Así que se mantenían saturados, llenos, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, estaban llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, saturados del poder de Dios. Y el poder de Dios fluía a través de estos hombres, y es el mismo Espíritu que hemos recibido nosotros. No hemos recibido otro espíritu. No hemos recibido otro poder o un poder más débil. No, es que eso depende de nuestra búsqueda, de nuestra entrega, de que nosotros nos hemos entregado y consagrado a Dios, que nosotros nos hemos entregado al Espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos una comunión profunda con el Espíritu, o debemos de tenerla. Entonces, los dones se manifestarán. Dice ahí que de otras ciudades venían, traían los enfermos. Exactamente como en el caso de Jesucristo, que de todas las aldeas y otras ciudades venían multitudes con sus enfermos, personas que no tenían oportunidad de ser sanados. La medicina en aquel entonces casi ni existía. La gente más bien padecía mucho a causa de los médicos. Hoy en día, entrar a un hospital, a una clínica, hay que ser millonario para que nosotros podamos ver a nuestros familiares sanados. Porque la medicina es carísima. Ahora es cuando nosotros debemos de decirle al Señor, úsanos. Pero claro, hay que seguir las condiciones establecidas en la Biblia. Hay que quitar todos los obstáculos, hay que quitar todos los pecados, hay que quitar toda la incredulidad y prejuicios. Hay que ser liberados nosotros primero, la iglesia, los ministros, nosotros debemos de ser liberados primero para que nosotros podamos liberar a los demás, sanar a los demás y para que el Espíritu Santo pueda ministrar a través de nosotros sin obstáculo alguno, sin objeción alguna. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿O usted cree que los espíritus inmundos son menos ahora que antes? No. El diablo ahorita, en este tiempo, se está manifestando con todo el poder que él tiene y con toda la astucia y la mentira. Y necesitamos ser llenos. Necesitamos tener discernimiento espiritual. Necesitamos tener los dones que Dios da. Necesitamos pedir y procurar dones. Necesitamos herramientas. Necesitamos capacidades para hacer la obra de Dios. Y necesitamos que el Evangelio sea predicado no solamente por palabra, sino también por hechos. Pablo dice, el evangelio que yo le llevé no fue solamente de palabras, sino un evangelio que era acompañado de señales, de milagros, de prodigios, de portentos. Y hay un resumen allí, dice, y hacía Dios grandes milagros y prodigios por manos del apóstol Pablo. Tanto que aún se llevaban los mantos, los delantales que usaba Pablo, porque Pablo era constructor de tiendas, y se llevaban los delantales y los paños y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados y los demonios salían dando grandes voces.
Estudiemos el libro de los Hechos, pastores, estudiemos el libro de los Hechos. Busquemos el poder de Dios, porque sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.